Inicialmente, diversidad cultural es un principio que reconoce y legitima todas las diferencias culturales entre diversos grupos humanos, así como la existencia, convivencia e interacción entre diferentes culturas dentro de un mismo espacio geográfico. En la perspectiva de construir un trabajo social decolonial, nos urge darle la entrada a la presencia y simultaneidad de diversas historias del trabajo dentro de las cuales se visibilicen. En nuestro quehacer allí se debe conservar la responsabilidad ética ante las múltiples formas de deshumanización. En lo anterior evidenciamos las herencias coloniales como comunidad en Vera Chamí, quien hace parte de la diversidad de culturas de nuestro país. La mayor parte de su población se encuentra situada sobre el río San Juan en los municipios de Mistrató y Pueblo Rico. Debido a las diferentes situaciones de desplazamiento, han emigrado junto a sus familias a realizar varios métodos para mejorar su economía, como la venta de bisutería elaborados por ellos y muestras folclóricas como su baile tradicional. La historia del trabajo social ha supuesto el tránsito de la acción social, caritativa, benéfica y filantrópica hacia una mayor selectividad, tecnificación y cientificidad. Esta se complejiza debido a factores de orden social y los sectores sociales. Bueno, hablando de la diversidad cultural, en nuestro quehacer profesional como trabajadores sociales, debemos realizar nuevas figuras de intervención en el campo de la acción social como mediadores y educadores. En esta comunicación se debe realizar un planteamiento diferente, en el que se defiende la necesidad que complemente la intervención de aquel trabajador social cuando nos encontremos en contextos tanto multiculturales, teniendo los conocimientos, habilidades y actitudes que sean necesarias para desarrollar un trabajo verdaderamente diverso e intercultural, teniendo una postura crítica y así reflexionar acerca de la complejidad que existe en el reconocimiento social y político de las diferentes comunidades poblacionales, tanto afros, indígenas o de grupos marginados, que hace parte de nuestra historia multicultural. Allí se desprenden diferentes acciones. El Estado es un ente importante, ya que por medio de la Constitución Política de Colombia, el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural del país. Es allí donde el trabajador social educa a la sociedad frente a la interculturalidad, mediante el diálogo adquiriendo conocimiento donde prevalece el ser y sean respetadas sus creencias e historias. La diversidad cultural es un tema que se debe manejar el trabajador social, el Estado y la sociedad como tal, siendo un proceso de civilización. Sin embargo, muchas veces los seres humanos negamos la diversidad y no se habla con respeto a las diferentes culturas, siendo ellas parte del patrimonio de un país, promoviendo todo lo que es relacionado dentro de la multiculturalidad. La intervención social intercultural, aunque tiene una formación amplia, tiene prejuicios y la importancia de objetivizar el prejuicio es que podamos tener intervenciones más acertadas. Por esto es fundamental desaprender para luego aprender y reaprender nuevas pedagogías y metodologías donde por medio de la interrelación con los otros lleguemos a estar bien y a vivir en paz. Tenemos una profesión que a través de la historia se ha desarrollado en la colonialidad y Colombia no ha estado exento del colonialismo, del poder, donde la sociedad se va desarrollando en medio de un sistema moderno y globalizado. Las metodologías y las pedagogías son dominadas por las élites. Por ello es fundamental saber que se puede construir el conocimiento desde otras perspectivas como la de colonial. Pero para ello debemos entender a partir de dónde surge el trabajo social decolonial. Surge a partir de varios movimientos feministas, hombres intelectuales y activistas que han visto cómo el mundo se ha venido deshumanizando debido al capitalismo, la modernidad y la globalización que nos ha llevado a tener un modelo de sociedad que no se ha dado de igual manera para todos, ya que quien está en la élite tiene derecho a llamarse civilizado y los que están abajo son llamados incivilizados. También el trabajo social decolonial se ha dado por las luchas históricas de pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas de la región, hombres y mujeres que luchan contra los privilegios de la heterosexualidad y luchas urbanas que intentan controvertir el imperio de la sociedad moderna, donde quien vive bien es quien tiene más
y el ser humano es tratado como una mercancía y fue formando un mundo deshumanizado, donde nos educamos con un ideal de ser que no somos. Y como crítica a ese colonialismo también surgen aportes de pensadores, filósofos, líderes revolucionarios de distintas épocas y continentes, entre ellos revolucionarios de América Latina, como Gaspar Jango, Tupac Amaru, y la sociología de la dependencia, la teología de la liberación, la pedagogía del oprimido y movimientos de liberación e intelectuales como Orlando Fassborda, Paulo Freire, Chela Sandoval, entre otros, que han llevado a pensar un mundo distinto, como el que nos muestra la doctora Esperanza Gómez, quien como trabajadora social nos enseña un camino diferente de cómo adaptarnos al mundo contemporáneo, pero sin perder nuestras raíces y donde debemos desaprender lo que la modernidad nos quiso mostrar y abrir los ojos a un mundo de confort, donde estamos conformes con lo que la sociedad nos muestra, y para ello debemos recorrer el camino de la deconstrucción, y solo a través de la deconstrucción de la política colonial cimentada en el dominio del poder, las riquezas, los seres humanos, el trabajo, los recursos de producción, el sexo, la reproducción de la especie, la subjetividad, el conocimiento, la autoridad, así como la cohesión para la reproducción de las relaciones sociales, podemos llegar a construir otro mundo, un mundo donde por un lado el trabajador social tiene interés por los problemas derivados del capitalismo global y el nuestro activismo, especialmente en Latinoamérica y el Caribe. La guerra como imposición del poder político, el incremento de la pobreza y múltiples formas de esclavitud y servidumbre, incremento de las formas de pobreza, reprivatización del Estado, las dificultades de los gobiernos emergentes y el deterioro ambiental. Y por otro lado, desde la academia, donde se puede visibilizar a colegas e intelectuales que a través de sus propias historias y de las historias de otros construidas desde las interacciones con quienes han sufrido de exclusión como los indígenas, campesinos y afrodescendientes, han construido un conocimiento más humanizado, donde desde el trabajo social tiene como reto conocer, aprender, desaprender y reaprender. Por tal motivo, el trabajo social decolonial propone en la reconstitución de lo humano la espiritualidad como potencial epistémico, político y social. El activista social y antropólogo Patricio Guerrero enfatiza que hay que comprender la espiritualidad no como religión. No es misticismo, ni corresponde a una visión animista de la naturaleza, es una respuesta política, es una insurgencia simbólica de lucha contra poderes históricos. Por ello, decolonizar el trabajo social implica asumir la espiritualidad como dimensión activa que cuestionada y asumida pueda replantear cualquier noción de ética humanista, antropocéntrica que hubiese en el trabajo social. Por ello, la interculturalidad, según Walsh, es una construcción de y desde la gente que ha sufrido sometimiento y subalternización, pero que puede ser asumido como proceso y proyecto por todos. Un diálogo entre los del sur y el norte, el occidente y el oriente. Luchen por sobrevivir este sistema moderno capitalista, patriarcal y racista, y a través del diálogo compartir experiencias para construir juntos procesos formativos, conocimientos y luchas liberadoras. Soy estudiante de sexto semestre de Trabajo Social y hoy me encuentro ubicada en el resguardo indígena Dachijoma del municipio de Anserma Caldas, donde tendremos en cuenta el trabajo social decolonial por Esperanza Gómez Fernández, la cual se fundamenta en revelar las apreciaciones de mujeres, de hombres, de activistas e intelectuales, donde han contribuido de una y otra manera a la que se conoce como opción decolonial. Se comprende como las múltiples deshumanizaciones que se ven reflejadas en la actualidad, como la destrucción planetaria a pesar del progreso científico y tecnológico. Es importante resaltar que la crítica decolonial aparece como respuesta al proceso de esclavitud racial de los pueblos indígenas y africanos del siglo XV, el cual era disponer del humano como una mercancía. Lastimosamente vivimos en una realidad en la que el poder continúa como colonialidad, presentado en la modernidad,
Como dice el autor Nelson Maldonado, la decolonialidad se hace referencia a un proceso de deshacer la realidad colonial y sus múltiples jerarquías de poder. Por lo tanto, se requiere de inmediato el trabajo a nivel subjetivo y estructural. De esta manera, continuaremos esclavos al sistema moderno, colonial, capitalista y patriarcal. Finalmente, podemos observar cómo se ha expandido la interculturalidad a lo largo y ancho de Colombia. Para ustedes, les dejo la valoración y apreciación frente al trabajo social de Colombia, teniendo en cuenta las culturas y costumbres de esta población, como es la comunidad de Achijoma del municipio de Anciana Caldas. Con anterioridad se habló sobre la diversidad cultural. De la diversidad se desprendió un concepto muy importante que es el pluralismo. Cuando hablamos de pluralismo hablamos sobre la variedad de ideas y formas de pensar. En Colombia existe el derecho a la libre expresión. Han asesinado a 400 líderes sociales por querer defender los derechos humanos y es una situación bastante triste y bastante desalentadora para nuestro país porque aún se manifiesta el conflicto y la desigualdad. Hay que tener en cuenta la política pública de diversidad cultural y los pueblos y comunidades afrodescendientes. Vamos a profundizar un poco de qué se trata. Esta política, por ende, establece unas directrices generales y pone de manifiesto las aspiraciones e intereses del Ministerio de Cultura, que no son otros que velar por el reconocimiento y respeto de las culturas de los pueblos y comunidades afrodescendientes y poder contribuir a garantizar el pleno ejercicio de sus derechos culturales. Prevención de la discriminación y la exclusión social. Prevenir la discriminación, en especial el racismo contra los afrodescendientes, mediante las campañas sistemáticas y la utilización de los medios y tecnologías modernas de comunicación para erradicar los imaginarios fundados en estereotipos y prejuicios sociales y culturales. Contribuir en el marco de las recomendaciones de la Comisión Intersectorial para el Avance de la Población Afrocolombiana, Palenquera y Raizal, y desde los objetivos misionales del Ministerio de la Cultura, a la formulación de acciones afirmativas para superar la brecha de la desigualdad e inequidad que vive la mayoría de la población afrodescendiente, contribuir a la superación de las barreras que impiden la inserción afectiva de la población afrocolombiana. Para finalizar, se ha incrementado el desplazamiento de comunidades indígenas víctimas del desplazamiento forzado, que sufren los efectos del desarraigo cultural. Cuando suceden estos casos, el Estado debe tener una atención integral a esta población. Se deberán adoptar las medidas necesarias para prevenir y mitigar los impactos culturales que genera el desarraigo y buscar que en los lugares de llegada o en los de retorno existan las condiciones para que las familias y las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos, prácticas y usos culturales. Evidentemente a las comunidades indígenas y afrodescendientes las acobijan muchos derechos, sin embargo podemos notar que no se están llevando a cabo, ya que vemos familias de comunidades indígenas durmiendo en los andenes, totalmente en la indigencia, con niños pequeños y en estado de desnutrición y el Estado los tiene totalmente abandonados. Como trabajadoras y trabajadores sociales tenemos que tener muy claro que se nos vienen muchos desafíos y retos, ya que la sociedad en este momento está pasando por muchas problemáticas sociales y precisamente ahí es donde viene nuestra actuación y nuestra intervención. Precisamente es como tener las herramientas para poder realizar una buena intervención y que sí se busque realmente un bienestar social. En este caso, para trabajar la intervención de diversidad cultural con comunidades indígenas y afrodescendientes, se tiene que tener muy claro la relación entre territorio y cultura.
Se aprecia una fuerte tendencia a concebir la educación intercultural como un modelo para rescatar los elementos de la cultura propia, porque revaloriza la identidad, la cultura tradicional, la lengua y al mismo tiempo parece ofrecer a las sociedades indígenas un poco de oxígeno para resistir o modificar el proceso de transculturalización. Para cerrar, la diversidad social y el trabajo social intercultural. En cuanto a los modelos de intervención, la diversidad social desde una postura crítica intercultural decolonial nos invita a recuperar espacialidades y temporalidades históricas que están presentes en las mujeres y hombres con quienes trabajamos. Son sujetos milenarios, no acumuladores de experiencias, sino seres sociales que luchan como nuestra profesión por hacer parte de nosotros, es decir, no seguir siendo los otros, de los cuales nos distanciamos, porque nuestra cotidianidad es compartida a nivel social, no es ajena.